Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy lunes 10 de junio del año 2024, en gracia de Dios, aconteciendo en la formación ambiental, mente, alma y cuerpo conectados en Cristo Jesús, con la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, luego de que en gracia de Dios nos ha permitido meditar en la sagrada palabra de Dios, con el Santo Evangelio de San Mateo, sobre las bienaventuranzas, el bien vivir, las bienaventuranzas en el monte que Jesús predicaba para todos los seguidores en Galilea, muchedumbres, sus discípulos, incluso perseguidores también, todos bienvenidos a la abundancia de la palabra de Dios, al banquete litúrgico, a compartir la palabra puesta por obra, con los testimonios de vida propia y testimonios que daban sus propios seguidores, los discípulos en particular, producto de sanaciones, de liberaciones, exorcismos, con su poder, exusía, que los limpiaba de las impurezas. Más allá de ello, les limpiaba los dolores del alma, las culpas, los rencores, hacerlos santos, proceso de santificación permanente, de restauración del daño causado por otros o causado por sí mismo o causado por las circunstancias de la naturaleza, de las aflicciones, en la búsqueda de las satisfacciones de necesidades que siempre han de estar como producto del mismo vivir, del diario vivir, del pervivir en la tierra. Eso desde el mismo Génesis, con Adán y Eva, haber sido expulsados del paraíso y sometidos a todo sufrimiento, a ganarse el pan con el sudor de la frente, a tener que someterse a las condiciones del clima, a las inclemencias del clima, a las rigores de la naturaleza, al signo de los tiempos, como también se decía en el profeta Elías, tiempos de sequías, donde no hay abundancia de alimentos, donde hay escasez de aguas, donde hay resequedad de las tierras, donde hay abundancia de plagas, de pestes, donde hay abundancias de enfermedades. Pero todo ello en la promesa de salvación del Señor poco a poco se irá logrando satisfacer, como bien lo hizo con el profeta Elías, llevándolo a un sitio en el Querib, donde los cuervos le llevaban pan y le llevaban carne. Mientras tanto, en el pueblo sufrían, pasaban necesidades o no tenían cómo satisfacerlas. Pero esa es la enseñanza para hoy, teniendo presente el Salmo 121. Dios me cuidarás siempre. Sea eso un lema, un estandarte, una sentencia de vida, de fe, de alabanza y de acción de gracias a Dios, porque Dios siempre cuidará al que es creyente, al que es ferviente y que permanece fiel, como Él siempre es fiel a sus promesas. Debemos hacer promesas, pero cumplirlas y ser fieles también como el Señor. Hoy podemos aprender bastante en relación con la formación ambiental cuando se van a hacer los estudios ambientales. Primero se hace un diagnóstico, el día, gnosis, conocimiento del día, desde que sale el sol hasta que se oculta, incluso desde la noche, que sale la luna hasta que se oculta, en el ciclo. Dios nos cuidará siempre, mientras en un día está de día, en otro día está de noche, en otro lugar del planeta. Volverá al día siguiente y traerá lluvia, o traerá sol, o traerá tempestades, traerá los fenómenos naturales que hayan de estar ocurriendo.
que se vayan generando inclusive por causa humana, por la intervención de la tierra, por el no cuidado de la casa común, el laudato si, o por la explotación desmedida de los recursos naturales, todos esos daños. Entonces viene después de ese diagnóstico, el conocimiento del día, la evaluación del impacto, valorar el daño causado por el hombre, generalmente por ese interés egoísta, por afanes personales, por intereses mezquinos que van más allá de los límites de la naturaleza, desafiando los mismos fenómenos naturales y la capacidad de recuperación que tiene la tierra, la capacidad de restauración que tienen las aguas en los ríos, con las recargas, lo mismo con la flora y la fauna, la repoblación, el repoblamiento en los ecosistemas, todo eso se va afectando por la misma dureza de corazón, por la misma ambición, por la misma cerrazón en la mente, en el espíritu y en el alma, para ambicionar, para acaparar, para especular. Esos son los impactos, esos son los daños, esos son las afectaciones. La naturaleza de por sí trae sus propias condiciones naturales, sus funciones naturales, sus ritmos, pero se van recuperando con el tiempo, en un momento y en otro, en su debida medida. Dios provee todo en la justa medida, en el orden natural, pero cuando estamos afectando ello, pues obviamente vendrán las afectaciones. Ahora, más que establecer responsables, establecer culpas y establecer sanciones, es más por el buscar acciones, buscar una coherencia en el sentir, en el pensar y en el obrar, buscar una coherencia en el ser, en la vida y en la obra y en el obrar, como se decía, las obras hechas por la obra humana o por la acción humana, y buscar una coherencia entre las obras mismas, los hechos y las acciones que declaran las obras. Ser coherentes en ese momento de la vida por los sentimientos, por los pensamientos, por los accionamientos. Llevaría en tercer lugar a hacer un diseño de soluciones o un diseño de escenarios que va más asociado a la planificación, a pensar por anticipado lo que se puede evitar. Es esa mente ética, pensar el todo y las partes, el aquí y el ahora, el después y el allá, ver que los fenómenos van rotando de una generación a otra, de una región a otra y de una condición natural a otra. Cuando se incrementan mucho en una región es por la deforestación excesiva, por las sequías causadas por el hombre, por las hambres, las hambrunas, la escasez de alimentos causadas por el hombre, la injusticia, las guerras, los conflictos humanos causados por el hombre, por su egoísmo, por su sed de poder. Todo ello son las promesas que hacen los gobiernos, que hacen las economías, a través de las economías, en las diversas sociedades del mundo. Prometer que van a resolver la escasez, que van a haber siempre ofertas de alimentos, de techo, de seguridad, de ofrecer la paz, ofrecer la salud, ofrecer la seguridad social, como se decía, ofrecer las infraestructuras físicas, infraestructuras viales, infraestructuras marítimas, infraestructuras fluviales, infraestructuras
en el aire, aeroespaciales, ofrecer tecnologías, ofrecer recursos ilimitados. Y eso todo es falso, porque los recursos son limitados. Los recursos llamados naturales son limitados. Las creaciones del hombre son limitadas, porque la conciencia humana es limitada, el entendimiento es limitado, la ciencia es limitada. Lo único eterno es Dios. Y la creación en su orden natural, ella se restaura. Tardará miles de millones de años, pero vuelve a recuperar sus huellas ancestrales, sus huellas originarias, sus huellas primarias. Todo vuelve al principio, el orden y el caos, creado por el hombre, o sea, antropocéntrico. También llega un momento donde se va equilibrando, se va armonizando, y eso llevará madurez, llevará tiempo para madurar, llevará mucho estudio, pero consciente, un estudio prudente, con sabiduría, tener sentimientos santos, tener pensamientos santos, tener accionamientos santos, y no individuales, sino de toda la comunidad, de toda la sociedad, de toda la humanidad progresivamente, en una conexión individual mística con Dios, en meditación, en oración, en ayuno y en acción, como se ha venido meditando en estos días. Tener coherencia en el ser, alma, espíritu y cuerpo conectados en armonía a través del amor, la amornización, y ser testimonio por la propia vida de que es posible hacer cambios, de que es posible hacer transformaciones, de que es posible hacer esas metanoias. Sin alterar el orden natural, sino por el contrario, siguiendo el orden natural, haciendo la transformación propia con Cristo, cristocéntrica. Cristo el centro de toda la vida humana, de todas las vidas de los hombres, de toda la vida en la creación. En inglés es live, life, ánima, todas las almas conectadas, como decía Santo Tomás, palabras de Fray Nelson Medina en un retiro espiritual a las hermanas dominicas en España, recientemente, donde enseñaba ello, que de ese orden natural que está en la impronta del corazón, se van gestando esos movimientos, ese expulsar, de forma ordenada. Y como decía Santo Tomás de Aquino, con criterios de verdad, pasar de la idea, de la abstracción aristotélica, a una realización, a una materialización, a una transformación. Y eso todo se da es por la fe, con la oración, como se decía. Además de la acción consciente, de un habitar de manera coherente el mundo, coherente con los estilos de vida que se promueven para un bien común, para un bien vivir, para unas bienaventuranzas como es la meditación de la palabra de Dios hoy. Dios mediante en breve con la Fundación Cambio Gnosis se hará una profundización en estos aspectos de un orden natural llevados a la práctica, al diario vivir, al habitar poético, al habitar estético, más que un habitar ético o lírico, sino un habitar místico, trascendental.
Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta pronto.